caminando sin paz, siguiendo a Satanás. Mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad. El gran amor de Cristo me alcanzó. El gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre Oye mi clamor, fiel consolador. Vienen Penas, mil y aflicciones, Salvador, y con canciones Te doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. el gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre Oye mi clamor, fiel consolador. Penas, mil y aflicciones, Salvador, y con canciones Te doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia, riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero a Él. Será de mi alma fuerte para mí. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las vidas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que lirio es su limpio blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel.
Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades y por la El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán.
cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto dista Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo.
Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien. Oh, de ropas blancas, Él está. Hoy es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límite, su edad es eterna. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, los libertará. Es por siempre invencible, campeón de amor. Hogar dejó allá y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí, oh furiosa la multitud crucificó a un rey y la gente vio al campeón caer, pero él es un ganador y mi victoria es él. Se levantó y retuvo así nombre de campeón. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, los libertará. Es más alto que lo alto, su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, ciudad, ver que no puedo lejos estar. Oh, juventud de la gran ciudad, asombroso lugar para pasear. Cuéntame todo respecto a la ciudad, si más cerca estamos alrededor.
la ciudad, ver que no puedo lejos estar, oh juventud de la gran ciudad, asombroso lugar para pasear. Cuéntame todo respecto a la ciudad, su más cerca estamos, alrededor estar frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con un ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios. Yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios, ciudad de Dios, Jerusalén, Jerusalén, ciudad de Dios, ciudad de Dios. Feliz sábado, amigos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana bendecida, una semana con la compañía de nuestro Dios. El día de hoy, en primer lugar, quiero desearles un feliz sábado. Que Dios esté con ustedes, que Dios los acompañe y que siempre guíe la vida de cada uno. Ahora, como todos los sábados, vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios. El estudio que sábado a sábado llevamos a cabo, y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio del principio de interpretación profética día por año. Este es el último sábado en el cual vamos a terminar con este estudio, y a partir del próximo sábado vamos a empezar con el estudio de los principios de interpretación profética. Hemos visto este primer principio, pero no es el único. Hay varios principios más. Durante los próximos sábados vamos a entrar al detalle de los principios de interpretación profética, que también son principios técnicos en el sentido de principios teológicos que tienen su fundamento único en las Sagradas Escrituras. Todo el fundamento que se utilice para poder
entender las profecías debe estar basado única y exclusivamente en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a guiar. No podemos tener otra guía diferente a la palabra de Dios. Y por ese motivo nosotros estudiamos estos principios con esta única guía. Todas las demás guías que existan en el mundo no nos interesan porque podríamos caer en el error de aceptar conceptos humanos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y por ese motivo es que nosotros, al momento de estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, única y exclusivamente tomamos como referencia las mismas Sagradas Escrituras. Lo que se dice en un texto tenemos que analizarlo a través de todas las Escrituras y poder llegar a una conclusión. Ese es el método que nos guía de una manera segura. No vamos a poder desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Vamos a caminar por esa ruta que Dios nos da. Y Dios mismo fue quien inspiró a los escritores para que cada uno de ellos escribiera el mensaje de Dios para nosotros. Ese mensaje es universal, es un mensaje que fue para el tiempo en el que se escribió, pero no solamente para ese tiempo, sino también para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque tienen enseñanzas, tienen historia, tienen profecías que nos indican que la venida de Cristo está cerca. Es un mensaje para nosotros, para este tiempo, para los tiempos antiguos también, pero también de manera especial es para nosotros, porque las profecías escatológicas, este es un término técnico, escatología significa, cuando hablamos de profecías escatológicas, significa profecías del tiempo del fin. Es decir, justo antes del momento en que Cristo venga a la tierra por segunda vez. O también se les llama profecías apocalípticas. Y apocalipsis no significa crisis o tiene algún significado que involucra conflicto, sino que apocalipsis significa revelación. Y ese significado es el que nosotros queremos conocer, o sea, ¿cuál es la revelación de Dios para nosotros? Y fundamentalmente, para esta época, nosotros encontramos en los libros de Daniel y Apocalipsis la revelación de Dios para este tiempo final. En el resto de la Biblia también tenemos profecías. Por ejemplo, Isaías tiene profecías que hablan del día final, del gran día de Dios, que es cuando Cristo venga por segunda vez. También en Mateo 24, Cristo reveló a sus discípulos los acontecimientos que ocurrirían antes del tiempo del fin, es decir, las señales que nos indican que ya estamos cerca. Y eso es lo que estamos nosotros estudiando a través de todos estos sábados. Para empezar, vamos a entonar el himno número 33, que siempre lo entonamos. Voy a pedir que los que estén conectados canten, y si posteriormente vas a ver este video, canta el himno que a continuación vamos a colocar en la pantalla. Entonces, cantemos con alegría el himno número 33.
Oremos. Señor, bendito que estás en los cielos, en esta mañana queremos acercarnos a ti, pedir tu presencia para poder entender tu palabra. Queremos conocer los mensajes que tú has dejado para nosotros en tu palabra y necesitamos que, Señor, tú nos guíes, nos ilumines para poder entender tu palabra. Bendice a cada corazón que está dispuesto, está presto a escucharte, está presto a aprender más de ti. Acompáñanos ahora, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Como comentaba antes del canto que hemos entonado, el tema de estas 4 semanas anteriores, de estos 4 últimos sábados, más el tema de hoy, está referido a uno de los principios de interpretación profética, que es importantísimo, sumamente importante para poder entender las profecías en las cuales se incluye el tiempo en el cual se deberían de cumplir. A esas profecías se les llama profecías de tiempo. ¿Por qué? Porque hay tiempos involucrados dentro de la profecía. Como resumen, un resumen rápido, vamos a detallar para aquellos que recién vean estos temas, este video el día de hoy. Desde que habíamos empezado a estudiar las profecías, el principio de interpretación profética día por año, habíamos visto que había 2 grupos de profecías. En realidad hay más, ¿no? Hay las profecías tipológicas, pero no vamos a entrar a ese detalle, no vamos a ir a detalles técnicos. Básicamente, en la Biblia hay profecías clásicas y profecías apocalípticas o escatológicas. Y también hay profecías tipológicas, ¿ya? Pero fundamentalmente, las profecías clásicas, cuando se refieren a tiempo, lo dicen en un lenguaje natural. De tal forma que nosotros claramente entendemos en qué momento se va a llevar a cabo el evento que se está profetizando. Entonces, cuando en una profecía se habla de 3 años y medio y el lenguaje que está asociado a esa profecía es un lenguaje natural, normal, que es muy claro, entonces ese tiempo es un tiempo literal. Si se habla de 3 años y medio, en realidad son 3 años y medio. Eso se interpreta así porque todo el contexto, todo el lenguaje en el que se habla no tiene símbolos. Entonces se está hablando de una manera natural. Pero en la profecía apocalíptica, que fundamentalmente se encuentra en los libros de Daniel y Apocalipsis, el lenguaje es un lenguaje simbólico. No se habla de una manera natural, porque se habla, por ejemplo, de mares, de bestias, de vientos, de cuernos y una serie de símbolos. Y dentro del relato de esa profecía se encuentran unidades de tiempo, días, semanas, años, meses. Entonces, si la profecía está llena de símbolos, entonces, si todo es simbólico, el tiempo que se especifica dentro de esa profecía también es simbólico. No hay ningún motivo para interpretar que el tiempo sí es literal y los demás símbolos o los demás términos que se utilizan son simbólicos. Entonces no habría coherencia el decir que el tiempo es literal y que lo demás es simbólico. Entonces, en las profecías apocalípticas, cuando se habla de símbolos, que generalmente es así, el tiempo también es simbólico. Y justamente durante estos 4 últimos sábados hemos analizado hasta 18 fundamentos bíblicos de por qué un día se debe interpretar como un año literal. Un día profético significa un año literal.
Ya hemos dado 18 razones o 17 razones. Hoy día vamos a dar la última. La última de las razones por la cual nosotros interpretamos dentro de las profecías apocalípticas que un día en la profecía equivale a un año literal. Y eso vamos a analizarlo. En este momento voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Y aquí vamos a ver el texto. Aquí está. Habíamos visto 18 fundamentos. Habíamos analizado una serie de fundamentos que no los vamos a repetir porque el tiempo es limitado. Habíamos visto, por ejemplo, que una de las profecías habla de 1260 días, pero los eventos que están relacionados a esa profecía no se pueden llevar a cabo en 1260 días, porque se habla de Medo-Persia, se habla de Grecia, se habla de Roma pagana, luego Roma papal. Entonces, todo ese tiempo no es 1260 días o 3 años y medio, sino que todo eso abarca un periodo mucho más amplio. Igual con la profecía de los 2300 días o la profecía de las 70 semanas. 70 semanas son 490 días. Pero el cumplimiento de esa profecía que ya se ejecutó en el pasado no fue en 490 días, sino en 490 años. Y por eso usamos el principio de día por año. En realidad, por todos los 18 fundamentos que los hemos visto las semanas anteriores. Si quisieras revisar estos fundamentos, puedes ir a la lista de reproducción y ahí están agrupados los temas y hay uno que se denomina el principio día por año. Y allí tenemos 4 videos y con el de hoy día va a haber un 5.º video en el cual se muestra bíblicamente que este principio está inmerso en la Biblia. Y el último fundamento que vamos a analizar hoy es que Dios mismo empleó este principio en el contexto profético. Es decir, cuando Dios al pueblo de Israel, debido a su desobediencia, le dijo que tenía que transitar por el desierto 40 años, lo hizo en función a que la visita de los espías a Canaán, antes de entrar a Canaán, había sido de 40 días. Y el mismo Dios aplicó este principio. Por cada día vas a tener que errar por el desierto 1 año. Como fueron 40 días, vas a tener que andar errante por el desierto durante 40 años. Dios mismo aplicó este principio. Y después también al profeta Ezequiel, en Ezequiel 4:6 vemos que también aplica el mismo principio, donde Dios le manda al profeta Ezequiel a acostarse de un lado en función a los días, en función a los años que Israel había estado alejado de Dios. Y ahí en Ezequiel habla de 390 años y de 40 años. Y el profeta tenía que estar, cada día tenía que acostarse de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, esa cantidad de días. Entonces, por todos los principios que hemos enumerado y fundamentalmente por este último, en que Dios mismo emplea este principio, es porque en las profecías, cuando se menciona un día, equivale a 1 año.
Ahora vamos a ir al detalle. Lo que vamos a hacer hoy día es estudiar justamente por qué o cómo es que Dios empleó este principio. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué es lo que sucedió para que el pueblo de Israel tuviera que andar errante 40 años en el desierto? Entonces, primero vamos a ver estos dos versículos y luego vamos a ir a analizar el capítulo 13 de Números y el capítulo 14, que muestran la historia de ese evento que finalmente desencadenó en que el pueblo de Israel ya no pudo entrar a Canaán. La tierra prometida no la recibieron por heredad por su desobediencia. Entonces, primero vamos a leer estos dos versículos y luego vamos a ir al detalle de lo que ocurrió en el desierto de Sin. Entonces, el resumen de toda la historia que les acabo de comentar, enfocando en este principio, está en Números 14:34. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ese fue el castigo que Dios le dio. En un momento vamos a ir al detalle. Ahora vamos a ir al otro evento en el que Dios al pueblo de Israel, a través de una representación utilizada con el profeta Ezequiel, le muestra lo que habían hecho durante tantos años. Entonces, en Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, aquí Dios le dice al profeta Ezequiel: te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Este es el otro evento en el que Dios aplica este principio. Y no hay ningún otro evento en el que específicamente Dios aplique este principio en toda la Biblia. Pero sí muestra profecías a sus profetas en los cuales se involucra tiempo simbólico, porque todos los elementos relacionados a esas profecías son simbólicos y por lo tanto, en base a todos los fundamentos que hemos visto, se debe de aplicar el principio día por año. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en el desierto de Sin, cerca a Canaán? El pueblo de Israel ya estaba por entrar a Canaán. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pidieron a Dios para que pudieran enviar espías. Entonces Dios dio la orden a Moisés de que enviaran espías y que se iba a elegir un jefe de cada tribu. Eran 12 tribus, las tribus de Israel. Iban a elegir un jefe y esos 12 jefes iban a ir a investigar la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la lectura y vamos a ir analizando qué es lo que pasó. Entonces, empezamos. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Y para ir al contexto, para ubicarnos geográficamente qué es lo que dice esta historia, vamos a ver el mapa. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es ir al mapa. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Aquí hay un mapa. Un mapa que se los voy a compartir en este momento
poquito de paciencia. Ahora sí, ya estamos acá. Y aquí está el mapa. El primer mapa. Vamos a presentar varios mapas, ¿ya? Entonces aquí está el mapa de todo el mundo. Nos vamos a acercar a Egipto. Fíjense, acá está Egipto. El pueblo de Israel había estado cautivo durante 400 años en Egipto y luego Dios con su mano poderosa libera al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Gosén, donde vivían, donde habitaban, salen de Gosén, cruzan el Mar Rojo por la obra poderosa de Dios. Dios abre el Mar Rojo y el pueblo pasa por ese espacio que quedó abierto en el Mar Rojo. Pero los soldados egipcios estaban atrás, estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces los soldados egipcios entran por ese mismo lugar donde habían pasado los israelitas. Pero luego que los israelitas pasaron, Dios vuelve las aguas a su cauce y todo el ejército egipcio perece en las aguas del Mar Rojo. Dios los había librado de manera milagrosa, de manera poderosa. Todos habían visto lo que sucedió. Ya antes Dios los guiaba con una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y ellos habían visto el poder de Dios. Habían visto cómo habían quedado encerrados entre el Mar Rojo y detrás estaba el ejército egipcio. Pero habían visto cómo el ejército egipcio no podía avanzar debido a la oscuridad que Dios les envió a los egipcios. Luego abrió el Mar Rojo, ellos pasaron, los egipcios luego continuaron, cruzaron o intentaron cruzar el Mar Rojo, pero perecieron por obra de Dios. Ellos habían visto todo eso. Después también vieron cómo en el Sinaí Dios había dado su ley, había hablado de manera poderosa de tal forma que todo el monte retumbaba y ellos habían escuchado. En realidad habían visto grandes maravillas a través de todo el camino. Y ya estaban a la puerta de Canaán. Voy a compartir otro mapa en el que se muestra ya más a detalle esta ruta. Entonces, vamos a ver aquí. Ya, ahí está. Fíjense. De Gosén partieron los israelitas desde este punto. La línea roja es la ruta que siguieron los israelitas. Desde que salieron de Egipto, aquí ya hemos hecho un zoom a Egipto, ¿no? Todo esto es Egipto, todo este lado izquierdo, y salieron de Gosén y siguieron esta ruta. En realidad hay dos rutas alternativas, pero lo cierto es que al final llegaron a este punto, Cades Barnea. Canaán estaba en la parte nororiental. Toda esta región era la región de Canaán. Dios les había prometido que iban a entrar a esa tierra que fluía leche y miel, donde había riqueza vegetal, había cosechas de diferentes frutos. No iban a tener que sufrir. Dios les había prometido esa tierra. Entonces ellos estaban aquí, en este punto. Y aquí es que Dios le ordena a Moisés que envíe a los 12 espías. Entonces, estamos ubicados aquí. Vamos a regresar a leer el texto bíblico para ver qué es lo que nos dice el texto bíblico. Entonces,
Ahora sí voy a ir a toda la pantalla y vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Claro, o sea, cada tribu tenía príncipes, que eran jefes. Entonces iban a elegir a uno de cada tribu. Y Moisés, estamos ahora en el versículo 3, los envió desde el desierto de Parán. Y aquí vamos a ir al mapa para ver el desierto de Parán. Aquí ustedes ven el desierto de Zin, pero también juntamente al desierto de Zin, aunque aquí no está la palabra, es el desierto de Parán. ¿Ya? El desierto de Parán y el desierto de Zin. En realidad todo es una sola unidad. Entonces desde aquí, estaban aquí en este punto. Regresamos al texto bíblico. Dice, Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y bueno, ahí están sus nombres, no lo vamos a leer al detalle. Vamos a pasar al versículo 16, aquí. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negueb y subid al monte. Entonces vamos nuevamente al mapa. Están aquí y fíjense, acá había un monte, el monte del Negueb, y Moisés les ordena que vayan a ese monte y desde ahí vean la tierra. Regresamos al texto bíblico. Subid al Negueb, subid de aquí al Negueb y subid al monte y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas. Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos. Y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Nuevamente vamos a ir al mapa para ubicarnos. Y aquí voy a poner otro mapa, porque este mapa ya nos queda corto. Voy a cambiar acá, vamos a poner y listo. Entonces aquí tenemos este mapa. Fíjense. Ya, acá está el desierto de Zin. El Negev, fíjense, está acá, en este puntito. Y los espías, los 2 espías, tomaron esta ruta y llegaron hasta Hamat, en el extremo norte. En el extremo norte, aquí. Fueron, visitaron toda la tierra de Canaán y regresaron. Ya, esa fue la ruta. Vamos a checarlo un poquito. A ver. Ahí está. Fíjense. Toda esta fue la ruta desde el desierto de Zin hasta Hamat. Y de ahí regresaron. En realidad tuvieron todo el panorama de Canaán. Tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos, de investigar cómo era la tierra, tal como Dios les había dicho, ¿no? Cómo era la gente, si vivían en fortificaciones o vivían en campamentos, si la tierra era productiva o no, todo eso ya lo habían investigado.
Entonces, regresamos al versículo 20. Tenían que averiguar, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet, y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Nuevamente vamos a ir al mapa para tener esto más claro. Hebrón queda, fíjense, aquí está Hebrón. Este era Hebrón, este lugar. Y luego siguieron regresando hasta nuevamente encontrarse con el campamento del pueblo de Israel. Entonces, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, 2 personas tuvieron que cada una tomar un extremo del palo y ponérsela al hombro, porque el racimo de uvas era muy grande. O sea, las uvas eran del tamaño de una naranja. Entonces, para poder cargar un racimo tenían que ser 2 personas. Trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. O sea, era una tierra productiva, fructífera. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Escol en hebreo significa racimo, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Toda esa misión de espionaje les había tomado 40 días. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, o Cades Barnea. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces ahí, cuando la gente vio los frutos, se alegró en gran manera, alabaron a Dios, agradecieron a Dios, porque esa tierra era para ellos. Dios les había prometido esa tierra y ellos estaban muy agradecidos. Entonces fíjense lo que pasa en el versículo 27. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Aquí están hablando en sentido figurado, de tal forma de que se indica que es una tierra que produce mucho fruto, ¿no? Que es abundante. Y este es el fruto de ella. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Aquí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque empezaron a desanimar al pueblo. Fíjense lo que dice. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Como diciendo, ellos son más fuertes que nosotros. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Es cierto que Dios había dicho que vayan a investigar la ciudad, que informen lo que habían visto, pero aquí, adicionalmente a eso, ellos lo que estaban diciendo, y más adelante lo vamos a ver, no es solamente informar lo que habían visto, sino que adicionalmente a eso colocaban su propia opinión. Fíjense, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ese término más es como un pero, ¿no? Pero es una tierra productiva, pero el pueblo que habita esa tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes ya lo veían, pero como un impedimento. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quién era Anac? Bueno, Anac era un antepasado de justamente la referencia que se da acá, los hijos de Anac, que eran gente
que era de una gran estatura, ¿no? Se les llamaba gigantes. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Todo eso era cierto. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea, Caleb, ¿qué había pasado? Que Caleb era uno de esos 12 espías, pero al ver que el pueblo ya estaba inquieto debido a que el informe estaba mezclado con la opinión negativa de los otros espías, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y por qué decía esto Caleb? Porque no solo Caleb, sino todo el pueblo había visto cómo Dios era quien había librado de la mano de los egipcios al pueblo de Israel. Dios había abierto el mar, habían cruzado el mar, habían visto todos los milagros que Dios había hecho. Y a pesar de que sí eran ciudades fortificadas, había gigantes, Dios era mucho más poderoso que ellos. Entonces Caleb tenía la seguridad de que Dios iba a actuar de la misma manera. Y eso era lo que Dios quería, que el pueblo confiara en Dios y que no confiara en su propia fuerza. Los otros espías informaron en parte la verdad, pero la otra parte negativa de su informe era porque ellos no habían considerado a Dios y se ponían a ellos como que iban a enfrentar al enemigo, cuando el que iba a enfrentar al enemigo no eran ellos, era Dios. Entonces, Caleb, que confiaba en Dios, justamente se dirige al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y quién había dicho que ellos iban a tener que pelear contra los gigantes o contra los cananitas? Dios era quien peleaba las batallas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, y fíjense lo que dicen acá, es tierra que traga a sus moradores. Esto era totalmente falso, ¿no? Si hubiera tragado a sus moradores, no tendría moradores esa tierra. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces aquí ya se dejaron influenciar por Satanás. Satanás había entrado en su corazón y se habían llenado de temor. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Quien iba a pelear por ellos era Dios. Y sigamos leyendo. Ahora pasamos al capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todo el pueblo se puso a lamentar de que no podían entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Ellos dos
que eran parte de los 2 espías, fueron los únicos que estaban en contra de esa opinión negativa. Y por eso, en señal de duelo, rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es la tierra que Dios les había ofrecido. Y Dios se las iba a dar. Entonces, ¿qué más dijeron? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La multitud estaba tan enceguecida que querían matar a estos 2 espías que confiaban en Dios. Pero miren lo que ocurrió. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. O sea, lo que Moisés le dijo a Dios, luego de que Dios le había dicho: a este pueblo lo voy a destruir y voy a darte otra nación más grande. Pero Moisés le dijo: no, todo Egipto sabe que tú los liberaste, y cuando este pueblo sea destruido, van a decir que tú no pudiste hacer que este pueblo ingrese a la tierra de Canaán. Entonces, en el versículo 17, Moisés le continúa hablando a Dios y le dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es decir, en el transcurso de los días desde que habían sido liberados de Egipto hasta ese momento, el pueblo varias veces ya se había rebelado y Dios lo había perdonado. Y nuevamente Moisés intercede por el pueblo de Israel para pedir el perdón de Dios y que Dios no destruya al pueblo de Israel. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces todo ese pueblo que había desconfiado en Dios, Dios aquí dice que ninguno de ellos lo
iba a ver la tierra prometida. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, uno de los 2 espías, juntamente con Josué, que se opusieron a ese mensaje negativo, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, o sea, a Canaán, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Es decir, aquí Dios da otra orden y le dice, regresen por donde vinieron. O sea, les dice que vayan camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Los israelitas continuamente se quejaban de Dios, que Dios los había traído al desierto para hacerlos morir, lo cual era falso. Entonces, en el versículo 28, le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. ¿Qué habían hablado? Habían dicho que Dios los había traído para morir en el desierto. Y fíjense en el versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, a los 2 espías que habían dado un informe favorable. Entonces, ¿qué más dice Dios? En el versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es decir, los israelitas habían dicho, nos ha traído Dios aquí para que morir nosotros y para que nuestros hijos sean presa fácil de nuestros enemigos. Pero Dios le dice, ustedes ahora van a morir en el desierto y sus hijos, ellos van a entrar a la tierra prometida. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir, cada una de las personas de 20 años para arriba que se había quejado de Dios iba a morir en el desierto y no iba a ingresar a la tierra prometida. Y ahora vamos al versículo 34 y aquí está el principio que Dios aplica. El mismo Dios aplica el principio de día por año. ¿Qué les estaba diciendo Dios en los versículos anteriores? Dios a Moisés le estaba comunicando una profecía, es decir, lo que iba a ocurrir en el futuro. Y aquí, en el versículo 34, fíjense lo que dice Dios. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces acá el mismo Dios, tanto aquí como en Ezequiel, Dios aplica este principio. Y por cada día, Dios castiga al pueblo de Israel 1 año. Toda esa generación de 20 años hacia adelante iba a morir en el desierto. Y fue así que durante 40 años el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto. Y a medida que pasaba el tiempo iban muriendo. Toda aquella generación rebelde que se había quejado de Dios, que había dicho que Dios los había traído para morir,
por culpa de ellos mismos, se cumplió lo que ellos mismos dijeron. Y Dios, al final, les da este castigo y aplica el principio de día por año. Y este es el último de los fundamentos de todos los 18, este es el fundamento número 19, por el cual en las profecías se aplica este principio, el principio de día por año. Y para terminar, como conclusión ya de la historia, Dios dice: yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y miren lo que pasó por la rebeldía de los espías que habían incitado al pueblo a murmurar y a quejarse de Dios. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Dios les envió a esos 10 espías, envió una plaga y murieron delante de toda la congregación. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. El pueblo se dio cuenta de su error. Pero la pregunta es, ¿realmente estaban arrepentidos por haber desobedecido a Dios, por haber desconfiado de Dios, o por qué estaban arrepentidos? Y con esto terminamos. Vamos al versículo 40. Y miren lo que pasa. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Pero ¿qué había pasado? Dios, ¿qué había dicho ya después de que el pueblo se había rebelado? Dios había dicho: regresen por el camino que vinieron, regresen en dirección al Mar Rojo. Y ahora resulta que el pueblo dice: no, vamos a obedecer a Dios y vamos a avanzar. Versículo 41. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Entonces, ese arrepentimiento que habían tenido no era porque habían desconfiado de Dios, ni porque habían desobedecido a Dios, sino por la consecuencia que veían que iban a obtener. Entonces, Dios les había dicho: van a morir en el desierto. Entonces dijeron: hemos pecado. Pero reconocieron su pecado por la consecuencia y no porque realmente habían ofendido a Dios. Y fíjense, y eso lo corrobora el versículo 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Moisés les había dicho: no, Dios no está con vosotros. Dios ha dicho que tenemos que regresar. Pero ellos, ahora sí, querían ir a conquistar la tierra de Canaán. Entonces se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, aquí vemos claramente que el pueblo de Israel era un pueblo obstinado y
que más querían hacer su propia voluntad que la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios les dio ese castigo de que iban a errar 40 años por el desierto. Por cada día que había durado esa expedición de espionaje, Dios les iba a dar 1 año de castigo. Es decir, por 40 días ellos iban a tener que andar por el desierto 40 años. Entonces, ahora nosotros vamos a esta lección, vamos a interiorizarla, vamos a aprender, creo que hemos aprendido de que debemos de obedecer a Dios. Cuando nos dicen que no, que la ley, eso fue la ley de Dios, y aquí hay una confusión entre las personas que confunden la ley de Dios con la ley de Moisés, confunden las leyes ceremoniales con las leyes civiles y con la ley moral de Dios, y a todo ello le llaman que ya eso quedó clavado en la cruz. Lo que quedó clavado en la cruz fueron las leyes ceremoniales, el sacrificar un becerro, el traer una paloma como ofrenda por el pecado. Eso ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino a este mundo. Todos esos símbolos terminaron cuando lo que simbolizaban se hizo realidad. Es decir, cuando Cristo vino, todos esos símbolos se hicieron realidad. Pero la ley moral de Dios es eterna. Entonces, el mensaje y la conclusión de hoy es: obedece a Dios, ama a Dios. Y la forma de amarlo no es simplemente algo que uno quiera hacer, sino que para amar a Dios hay que conocerle. Y la forma de conocerle es aprendiendo más de su palabra. Porque a través de su palabra Dios se revela. Y nosotros, los seres humanos, cuando conocemos más a una persona, llega al punto de que, por ejemplo, cuando queremos casarnos porque llega a tal punto que amamos tanto a esa persona porque cada vez la hemos ido conociendo más que nos casamos con ella. Entonces, Dios quiere que cada ser humano le conozca. Y ese conocimiento va a hacer que la persona le ame más. Porque Dios se revela en su palabra. Dios dio todo por nosotros. A tal punto que Cristo Jesús murió en la cruz. Y ese amor va a hacer que nosotros le obedezcamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya no vas a tener esa idea, esa mala interpretación de que cuando Cristo murió en la cruz, la ley moral de Dios quedó clavada. Eso no tiene ningún sentido. Lo que quedó clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Entonces yo te invito a que cada día puedas conocerle más, puedas aprender más de Dios, y finalmente esa tierra prometida que ahora a nosotros, al Israel espiritual, nos ha prometido, algún día nosotros podamos entrar a esa tierra prometida que no queda en este mundo, sino queda en el cielo. Oremos. Padre nuestro, Señor, en esta mañana queremos agradecerte por las verdades que tú nos muestras a través de tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte, queremos amarte, Señor. Y es que sabemos de que tu venida está cerca y quieres que todos entremos en esa nueva morada en la Canaán celestial. Danos el valor para poder aprender más de ti, para dedicar más tiempo y también compartir este mensaje a otros que no te conocen. Acompáñanos ahora durante el resto de este día sábado, durante esta nueva semana que pronto va a empezar. Danos tu bendición
y quédate con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final del estudio del día de hoy y quisiera invitarles para el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Empezaremos con un segmento de música cristiana que tiene una duración de 30 minutos. Y luego a las 11 de la mañana empezaremos con el estudio de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a empezar a estudiar, que en realidad es la continuación de lo que hemos venido estudiando, son los principios de interpretación profética. ¿Cuáles son aquellos principios adicionales a este principio de día por año que debemos utilizar para interpretar la profecía? Eso es lo que vamos a estudiar el próximo sábado y durante algunos sábados subsiguientes. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que tengan un feliz sábado y una feliz semana. Nos vemos el próximo sábado.